Suspensión de los derechos y libertades. Artículo 55. Suspensión tras el acuerdo de declaración de los estados de excepción y sitio. La enumeración de los derechos fundamentales que podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución viene recogida en el apartado primero del artículo 55. Los derechos a la libertad y seguridad personal, artículo 17. Inviolabilidad del domicilio, artículo 18.2. y secreto de las comunicaciones, artículo 18.3. Libertad de residencia y circulación, artículo 19. Libertad de expresión e información, artículo 20, apartados 1A, 1D y 5. Libertad de reunión y manifestación, artículo 21. Derecho a la huelga, artículo 28.2. Derecho a la adopción de medidas de conflicto colectivo, artículo 37.2. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el derecho de información al detenido de sus derechos, razones de su detención y asistencia del letrado en las diligencias policiales y judiciales, artículo 17.3, para el supuesto de declaración del estado de excepción. A los estados de alarma, excepción y sitio se refiere el artículo 116 con el siguiente contenido. Artículo 116.1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes. Artículo 116.2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización, por mayoría simple, no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración. El estado de alarma es un reconocimiento de que existen o pueden sobrevenir situaciones problemáticas de importancia y, por lo tanto, las autoridades deben estar preparadas para actuar con prontitud si dichas situaciones lo demandan. Pero con él no se genera la suspensión de ningún derecho. Dicho estado de alarma se podrá declarar por catástrofes, calamidades o desgracias públicas de gran magnitud, por crisis sanitarias graves, por la paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad cuando no se garantice lo dispuesto para huelgas y conflictos colectivos. Artículos 28.2 y 37.2. Por el desabastecimiento de productos de primera necesidad. Durante este estado, la autoridad competente podrá limitar la presencia o circulación de personas o vehículos en determinados lugares y horas, requisar temporalmente bienes e imponer prestaciones personales obligatorias, intervenir temporalmente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los ministerios interesados. Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad. Asegurar el abastecimiento de los mercados. Artículo 116.3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados, por mayoría simple. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial al que se extiende y su duración, que no podrá exceder de 30 días, prorrogables por otro plazo igual con los mismos requisitos. Efectuada la declaración, como hemos dicho con mención expresa de los artículos de la Constitución que quedan en suspenso, la autoridad gubernativa podrá en base a ello, en estado de excepción, podrá detener a cualquier sospechoso de alteración del orden hasta un máximo de 10 días, dando cuenta al juez. Disponer registros domiciliarios, con garantías formales pero sin necesidad de autorización judicial. Se dará cuenta al juez. Se podrá intervenir todo tipo de comunicaciones, postales, telefónicas o telegráficas, dando cuenta al juez. También se podrá intervenir y controlar toda clase de transportes.
Limitar, controlar o disponer el desplazamiento de personas dentro y fuera de la localidad. Suspender todo tipo de publicaciones, prensa, radio, televisión, etc., sin que ello suponga llevar aparejado ningún tipo de censura previa. Imponer autorización previa a las reuniones o prohibir su celebración, excepto las de carácter orgánico de partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales. Prohibir las huelgas y la adopción de medidas en conflicto colectivo. Controlar a los extranjeros. Incautar armas, municiones y explosivos. Intervenir industrias, cerrar provisionalmente bares, etc. Artículo 116.4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones. Este estado se declarará cuando se produzca o haya amenaza de producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, que no pueda resolverse por otros medios. La declaración podrá autorizar, además de lo previsto para los estados de alarma y excepción, la suspensión temporal de las garantías jurídicas del detenido que se reconocen en el artículo 17.3. Se designará por el Gobierno y bajo su dirección la autoridad militar que haya de ejecutar las medidas oportunas, que a su vez informará a la población a través de los bandos que procedan de acuerdo con las leyes, pudiéndose determinar el sometimiento de determinados delitos a la competencia de la jurisdicción militar. También, en base al artículo 116.5, no podrá proceder a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las cámaras si no estuvieran en periodo de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrá interrumpirse durante la vigencia de estos estados. Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente. Por último, hay que hacer constar que la declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes. Artículo 116.6. Suspensión individual, bandas armadas o elementos terroristas. Por su parte, el apartado 2 del artículo 55 establece que una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario pueden ser suspendidos para personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas los siguientes derechos. Derecho de plazo máximo de 72 horas para ser puesto el detenido en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Artículo 17.2. Derecho a la inviolabilidad del domicilio. Artículo 18.2. Derecho al secreto de las comunicaciones. Artículo 18.3. Termina añadiendo este mismo precepto que la utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.